Buenos días, sean bienvenidos a una nueva semana en el colegio. Este día vamos a iniciar con una nueva clase de biología. Todos, por favor, se ubican en lo que es en la página número 223 de su libro de ciencias y vamos a ver un tema hoy bastante interesante y tiene que ver y tuvo relación con el tema anterior, recordando que el tema anterior estuvimos viendo las características de las arqueobacterias, cuáles eran las arqueobacterias que existían y también hablábamos sobre las eubacterias y las eucariotas. Muy bien, este día vamos a iniciar con lo que es el tema de clasificación de las arqueobacterias. Es decir, en el pasado las arqueas fueron clasificadas como bacterias procariotas. Estas estaban enmarcadas en el antiguo reino Monera y recibían el nombre de arqueobacterias. Pero esta clasificación ya no se utiliza actualmente. En realidad las arqueas tienen una historia evolutiva independiente y muestran muchas diferencias en su bioquímica con las otras formas de vida que existen, por lo que se clasificaron en su dominio separado dentro del sistema de tres dominios, llamados arqueas, eubacterias y eucariotas, entendiendo que las arqueas son un dominio y también un reino, y que este reino se divide en 5 filos reconocidos, pero se están identificando aún más en la actualidad. De estos grupos se sobresale lo que es la eucarchiota, la crenachiota y otros estudios más que han identificado la clasificación de las arqueas. Todavía es un poco difícil, porque este movimiento logró que la gran mayoría nunca se haya estudiado dentro de un laboratorio de ciencias y por ende es muy difícil que se haya comprobado su existencia y solamente pues se han podido detectar mediante un análisis de sus ácidos nucleicos en muestras tomadas del ambiente. Ahora bien, sabemos que dentro de las arqueobacterias existe lo que es una clasificación y esta clasificación se da a través de diferentes tipos de grupos que existen. El primero que nos aparece en la página número 223 son los llamados termófilos extremos. Es decir, las bacterias termófilas estudiantes son aquellas que se desarrollan a temperaturas superiores a 45 grados. Es decir, ¿ustedes creen que acá en San Miguel podría desarrollarse un tipo de bacteria de este calibre? Pues probablemente sea poco probable debido a que acá quizás en alguna ocasión hemos podido llegar a los 45 grados, pero han sido pocas veces dentro de la historia de lo que es nuestro país que hemos llegado sobrepasado eso, pudiendo superar incluso estas bacterias los 100 grados centígrados. Entonces se manejan a temperaturas bastante elevadas. Es decir, que siempre que exista agua en estado líquido, lo que se consigue, si la presión que se está ejerciendo, como ocurre en las profundidades, ya sean oceánicas, actualmente se están descubriendo diferentes tipos de especies nuevas de bacterias termófilas, ya sean en chimeneas hidrotermales de las profundidades marinas, como lo es el caso de la bahía de Tabichana, por ejemplo, que se descubrió en Japón como un crecimiento óptimo a 80 grados centígrados en este gran descubrimiento que se tuvo en este país. Pero también existen organismos marinos capaces de desarrollarse alrededor de las chimeneas hidrotermales también gracias a su asociación simbiótica con bacterias cuales, con las bacterias termófilas que es las que estamos hablando en estos momentos. Estas bacterias usan los sulfuros que se les proporciona, digamos, el organismo marino para convertirlos en una especie de fuente de materia orgánica, claro, con la que un animal pues se va a desarrollar y donde estos organismos marinos poseen adaptaciones bioquímicas para poder soportar la toxicidad que existe de qué? Del sulfuro que se provoca en lo que es en los diferentes tipos de organismos y ambientes que se presentan. Ahora bien, dentro de este grupo también se encuentra, o esta clasificación, se encuentran los llamados y conocidos halófilos extremos. Un halófilo es el adjetivo o un tipo de adjetivo que se aplica a los organismos o seres vivientes que viven en ambientes con presencia de gran cantidad de sales. Es decir, que algunos microorganismos halófilos, mayormente bacterias, son específicamente
denominados extremófilos, ya que viven también en sustratos con altísimas concentraciones ¿de qué? De sales. Por eso se caracteriza este tipo de organismo. No obstante, también los organismos no adaptados a las condiciones de alta salinidad que existen en algunos lugares, en general, no logran pues sobrevivir a estos tipos de ambiente, ya que mueren. ¿Por qué? Por la deshidratación debido a la fuerte pérdida generada por diferencia en el potencial osmótico que existe. La diferencia pues en este potencial hace que el agua, o sea, el agua que está en el interior de las células, tienda a salir hacia qué? Hacia su exterior, por lo que las células se desecan y ahí es donde mueren las células. Sin embargo, estudiantes, en los organismos halófilos esto no ocurre. ¿Por qué? Porque lo cual es posible gracias a diversas adaptaciones morfológicas y fisiológicas. Por ejemplo, un mecanismo frecuente es acumular, digamos, en el interior de ciertas estructuras celulares concentraciones de un tipo de soluto, mayor que en el exterior, por ejemplo, lo cual genera un cambio en la diferencia potencial osmótico, quedando el agua retenida en el interior de las células. Ahora bien, también dentro de esta clasificación se manejan lo que son los metanógenos. Dentro de los metanógenos podemos mencionar que son un tipo de arqueas y que son también organismos o microorganismos procariontes que viven en medio de estructuras anaeróbicas y que obtienen energía mediante la producción de gas natural, es decir, mediante la producción de ¿qué? Un gas natural, el metano. Entonces, gracias a esta característica, este tipo de organismo tiene una gran importancia ecológica, ya que este va a intervenir en la degradación de la materia orgánica de la naturaleza y en el ciclo de ¿qué? En el ciclo del carbono. Por eso es muy importante los metanógenos. Ahora bien, también dentro de la página número 223 hay un pequeño subtema que es bastante importante también, y es la importancia de las arqueobacterias. Uno de los papeles fundamentales que tienen los que son las arqueobacterias y que nos ayudan a otros seres vivos en las actividades humanas, inclusive a nosotros nos ayudan. Un ejemplo de esto puede ser que desempeñan las arqueobacterias un papel, digámoslo, bastante esencial para la nutrición de ¿qué? De organismos y seres herbívoros. Otro papel importante o fundamental que manejan es la participación de forma activa en plantas de depuración de aguas residuales. También ayudan o forman parte de ciclos bioquímicos o biogeoquímicos como el carbono y el nitrógeno. También son organismos muy abundantes que están adaptados a vivir en diferentes hábitats, es decir, con diferentes condiciones ambientales, lo cual va a contribuir a la biodiversidad biológica. Es decir, sabemos que en nuestro planeta Tierra existen una gran cantidad de ambientes y de biodiversidad. Entonces, todo esto ayuda a que se puedan expandir la gran cantidad de seres que existen o que habitan dentro de los diferentes tipos de ambientes que hay en lo que es la faz de la Tierra. Ahora bien, pasamos a la última fase, que es la tarea. Dentro de la tarea, usted lo que va a hacer es explicar en un cuadro comparativo cuáles son las diferencias fundamentales entre ¿qué? Entre las arqueobacterias y las bacterias. Sabemos que hay diferencias bastante notables en cada una de ellas, y usted lo que va a hacer es resaltar en el cuadro que va a realizar este tipo de situaciones, como lo es la arqueobacteria y las bacterias. Esta tarea pues se va a subir a T-Box. Ya está habilitada la tarea en T-Box y usted la puede subir ahí. Pasen un feliz día y nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones para todos.